Listo, entonces, adelante, comenzamos. Sí. Estamos en Hola. el Ujú. sí, Muy bien. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues nos presentamos. Somos la maestra María Lourdes de Orozco Ramírez y Almadelia Torquemada González, que somos miembros del grupo de investigación, procesos de formación, enseñanza y aprendizaje para la investigación educativa y la profesionalización docente, y pertenecemos al área académica de ciencias de la educación aquí en ICSU, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión les vamos a presentar un curso que hemos titulado Consideraciones éticas para la publicación y esperemos que sea de su agrado. Maestra, ¿quisiera decir algo antes de iniciar? Maestra Lulú. Gracias, doctora Almadelia. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y nos ponemos a sus órdenes. Espero que les sea de mucha utilidad en su vida profesional. Gracias. Bien, entonces empezamos formalmente el curso. Miren, les queremos compartir cómo está estructurado este curso taller y la idea es platicar sobre estos 4 aspectos. El primero, las motivaciones que nos llevan a publicar, por eso hemos titulado esta primera parte, ¿por qué publicamos? Enseguida estaremos haciendo referencia a lo que entendemos por ética en la investigación, particularmente en la investigación educativa, y de manera específica vamos a compartir con ustedes algunas situaciones que tienen que ver con las cuestiones de plagio en la elaboración de trabajos académicos, cuáles son los errores más comunes, las situaciones que se presentan en las que tendríamos que tener mucho cuidado. Y finalmente vamos a concluir este taller con una serie de comentarios sobre lo que significa hoy en día formarnos en la competencia ética en el desarrollo de la investigación. Entonces, para iniciar, quisiéramos comentarles, cuando nosotros hablamos de por qué publicamos, quisiéramos comentarles que hay 3 situaciones, 3 tipos de motivación que hoy en día llevan a esta necesidad de compartir y difundir el trabajo que hacemos desde la investigación. El primero es un motivo de carácter profesional, el segundo tiene que ver propiamente con los intereses académicos, y el tercero en realidad responde a esta necesidad de cumplir con ciertos estándares de calidad que se exigen hoy en día a nivel nacional e internacional. Iniciando con la primera parte, que son los motivos personales, cuando uno escribe un trabajo que desea compartir con una comunidad científica, siempre obedece de primera instancia a un interés por una problemática social, generalmente un problema actual que es complejo y en el que nosotros nos interesamos por abordar y poder analizar de manera detallada. Ese es el primer motivo. También está el deseo genuino de hacer investigación en un área de conocimiento. En el caso de los estudiantes, por ejemplo, de posgrado, pues podemos ver que están formados en una cierta disciplina, desean abordar una problemática que ya han vivido como parte de su experiencia profesional. En el caso de los chicos de licenciatura o de nivel pregrado, pues lo vemos que se van familiarizando con aquellas problemáticas que caracterizan el perfil profesional de la licenciatura en la que se forman y de alguna manera tienen interés por empezar a escribir. De la misma manera, hay otro motivo que les lleva a los investigadores ya en el plano más formal a generar un compromiso con la mejora de su entorno. Y esto quiere decir que ya los investigadores en activo observan algún problema, trabajan sobre ella y lo presentan casi siempre de manera escrita, favoreciendo, buscando dar respuesta a un fenómeno social complejo. También porque buscamos de manera formal, pues, desarrollar una serie de conocimientos, de habilidades y de actitudes para la investigación. En ese sentido, todos estos motivos que son de carácter profesional, porque están vinculados con un área problemática o social, se les llama de motivación intrínseca, ¿sí? Porque parten de un deseo genuino del investigador, sea un estudiante de pregrado, sea un estudiante de posgrado o sea de un investigador formal ya en ejercicio. Vamos al otro tipo de interés que tiene que ver con la parte académica y esto se refiere
aquel desarrollo de trabajos formales que nosotros hacemos como resultado de un proceso formativo. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, está, por ejemplo, la entrega de una tesis profesional, que con eso terminamos o culminamos nuestros procesos de posgrado. También en el nivel de licenciatura o pregrado se puede ver esta necesidad de elaborar una tesis profesional. En algunos casos también está la parte del proyecto terminal o la participación en alguna investigación, donde somos invitados a colaborar y tenemos como resultado que presentar algún tipo de trabajo. Esto puede ser una ponencia para un evento nacional o internacional que tiene que ver con la problemática de interés, la generación de un artículo científico para difundirlo a través de una revista, una reseña del trabajo de investigación a manera de informe, o en fin, compartir también experiencias de investigación en foros, ¿sí? O en espacios académicos. Toda esta cuestión de la escritura está sujeta a una serie de condiciones. También hay tiempos dependiendo de en qué lugares se va a difundir el trabajo y depende también de los recursos y la colaboración con otros. Generalmente, cuando hacemos un trabajo que responde a un interés académico, lo hacemos de manera colaborativa, estudiantes, profesores, estudiantes o investigadores. Este tipo de trabajos se someten siempre a un proceso de evaluación para ser aceptados y difundidos y se espera como resultado pues una acreditación, un reconocimiento en concreto o poder ingresar a un gremio académico. Todo este conjunto de motivaciones obedecen a la parte extrínseca. Ahora, actualmente la cuestión de la investigación en el mundo gira en torno a una serie de estándares de calidad y esta es una cuestión en la que se rige la investigación en el plano nacional e internacional. Esta necesidad de escritura tiene una serie de condiciones y es de carácter rigurosa porque está en la categoría de productividad científica. Para poder ser difundida y presentada en un espacio, necesitamos que cubra una serie de requisitos que generalmente ya se marcan en el plano internacional. Tenemos, por supuesto, que cumplir con una serie de indicadores institucionales que ya vienen desde la parte internacional y que esta parte siempre está a veces en conflicto con aquello que entendemos por calidad educativa, ¿no? Son como dos cosas, la parte del trabajo, de lo que es un trabajo de calidad, pero también la parte de lo que es cubrir los requisitos que se están demandando a nivel internacional. Hay que atender cuando se presenta un trabajo, cuando escribimos un trabajo científico a ciertas demandas institucionales, como por ejemplo privilegiar determinadas problemáticas educativas. Hoy en día, para escribir o difundir los trabajos de investigación, siempre tienen un peso importante aquellos trabajos que están centrados en problemáticas que afectan a la comunidad en general, ¿no? También se requiere de aquí de la obtención de recursos para poder desarrollar esos trabajos de investigación que después se puedan publicar. Obedece también a algunas otras cuestiones. Cuando se publica también se busca participar en programas de desempeño, en tener un reconocimiento por una instancia externa, como puede ser el SNI, pero también se busca, ¿no?, la mejora del estatus laboral. Es decir, que cuando nosotros hablamos de difundir o de escribir un trabajo científico, ya en el plano más formal, pues siempre están sujetas a una serie de circunstancias externas, tiempos, recursos o colaboración, que son generalmente las condiciones que se solicitan como para desarrollar un trabajo de carácter riguroso. Este tipo de trabajos o de productividad se somete a un proceso igualmente complejo de evaluación por gente experta, sí que tiene una serie pues de condiciones para poder aceptar un trabajo y por lo tanto quienes escriben, que nos estamos refiriendo aquí a la parte formal de un investigador en activo, espera un resultado, ¿sí?, como parte de su trabajo, que es el reconocimiento, el ingreso formal a un gremio, o bien mejora, una cuestión material, que es la mejora del salario o la situación laboral. Esta, al igual que la anterior, está dentro de las motivaciones extrínsecas, ¿sí?, de por qué hacemos investigación, por qué publicamos. Ahora, estos tres motivos que he referido
nos llevan a un planteamiento importante, ¿no? Si hoy en día hacer investigación es un problema ético. Y aquí quisiera plantear estas tres interrogantes que nosotros les proponemos para que puedan reflexionar cuando hablamos de la ética, ¿sí? De la ética en la investigación. El primer cuestionamiento que uno tiene que plantearse es: ¿qué me motiva a ser investigador? ¿Me estoy moviendo por motivaciones intrínsecas o por motivaciones extrínsecas? ¿Qué es lo que me mueve de inicio a escribir y a difundir un trabajo? ¿No? La otra, ¿qué sentido tiene la tarea de publicar? O sea, estoy publicando porque me interesa formarme en una determinada problemática, tengo interés en desarrollar investigación para responder a un problema social, o es más bien una cuestión académica que tengo que hacer porque las circunstancias en las que me encuentro como estudiante, como profesor, me llevan a ello, y entonces esa es la tarea, tengo que hacerlo. O la tercera, soy un investigador en activo y requiero publicar y difundir mi trabajo porque esas son las demandas institucionales que vienen desde lo exterior para poder desarrollarme y tener la credibilidad como un investigador. O sea, ¿cuáles son esas motivaciones? La otra, ¿soy un investigador genuino? Son algunos de los cuestionamientos que nos parecen muy relevantes en este momento cuando hablamos de ética en la publicación y en general nosotros diríamos en la investigación, porque esto nos lleva, ¿sí?, a poner en tela de juicio lo que hacemos y, por supuesto, a cuidar aquello que hacemos cuando se trata de publicar. Por eso es que, como una actividad, les pedimos que a partir de estas tres interrogantes, pues hagan una reflexión, ¿no? Donde ustedes puedan compartir de manera de diálogo sus comentarios, apreciaciones, en cuál de estas tres categorías que hoy en día nos llevan a escribir nos encontramos, ¿no? Y pueden hacerlo, bueno, pues compartir sus opiniones, ojalá que pudiera ser de manera grupal. No sé si hasta aquí, maestra Lulu, ¿quisiera usted hacer un comentario? Porque con esto estaríamos abordando el primer punto. No, por el momento ninguno, todo muy bien, doctora. Adelante. Ok, entonces, ay, ¿sí me escucha? Sí, doctora, sí la escucho muy bien. Perfecto, voy a poner la otra presentación para compartirla. ¿Sí se ve, maestra? Dígame, por favor. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve muy bien. Sí. Bueno, pues vamos a continuar con el segundo punto de este taller. Una vez que hemos abordado las motivaciones que nos llevan a publicar, quisiéramos referirnos de manera puntual a qué le llamamos ética en la investigación. Difundir un trabajo de investigación desde la mirada ética significa regresarnos a pensar qué entendemos por investigar, ¿sí?, de manera correcta. En ese sentido, nosotras pensamos en una serie de ideas de dónde viene la ética, por qué la ética en la difusión de los trabajos, y más bien pensamos la ética en la investigación, y quisiéramos compartirles algunas ideas de cómo vemos esto. Bueno, cuando hablamos de la ética en la investigación nos referimos a una serie de principios de valor que rigen el quehacer de alguien que formalmente se dedica a la investigación. En este sentido, por ética de la investigación hacemos referencia a una serie de valores que guían el sentido de toda rama científica. En todas las disciplinas científicas, cuando hablamos de ética, hablamos de un principio, que es la búsqueda de la verdad. Desde esa mirada, la investigación tiene una serie de propósitos cuando se desarrolla. La primera de ellas es que busca ser justa, es decir, contribuir al crecimiento científico con la finalidad de beneficiar a la humanidad, al colectivo, ¿sí?, de brindar un aporte que mejore las condiciones sociales. Si nosotros lo vemos desde esta manera, la investigación tiene una función solidaria de compromiso con la sociedad. Y es desde ahí donde se empieza a hablar de la ética.
La ética en la investigación, entonces, sí cuida o pone énfasis en el proceso de la investigación. Y cuando hablamos de pensar en el proceso de la investigación, nos estamos refiriendo a que cuidamos la participación de las personas involucradas. Cuando hacemos trabajos, sobre todo trabajos de corte teórico práctico, ¿sí? Nosotros metodológicamente podemos denominarles sujetos, si estamos hablando de un estudio cuantitativo, o si estamos hablando desde una postura más bien cualitativa, a lo mejor referimos desde otros términos, ¿no? Agentes, participantes. Sin embargo, nos referimos siempre al sujeto, ¿sí? Siempre nos referimos a los otros. Y en ese sentido, cuando hacemos un trabajo de investigación, cuidamos mucho quiénes son las otras personas. ¿Por qué? Porque hablamos de sus experiencias. Las personas nos prestan sus experiencias para hablar de ellas, ¿no? También hay otro principio que es el de la honestidad cuando construimos el trabajo de investigación, desde la revisión de la literatura, el desarrollo de la investigación en sí, la presentación que hacemos de los resultados. En todo ese proceso de construcción invertimos un tiempo, invertimos un cuidado, ¿sí? Un cuidado que debe ser ético, y ese es el punto donde nos señala desde la ética, pues la serie de valores que uno debemos de cuidar, ¿no? También está presente la ética cuando el cuidado de la investigación, cuando presentamos los resultados. Es decir, presentamos los resultados de la manera no solamente que nos pide el formato de presentación, pues tratamos de atender a la cuestión de la veracidad, de la validez, de la confiabilidad de los resultados, del impacto que estos tienen y de lo que perseguimos con ello, ¿no? Desde el investigador que hace un trabajo de manera formal, como desde el joven que está haciendo una tesis de posgrado, de licenciatura. Un punto importante cuando hablamos de ética en la investigación es el cuidado con el que ponemos el esfuerzo en cada uno de los momentos del trabajo de investigación. No pensamos en el resultado, el título, el reconocimiento en el SNI, el tal estímulo para tal cosa. O sea, no pensamos en eso. Pensamos que son personas y que este trabajo va a quedar de manera pública al servicio de los demás. Si alguien después nos va a leer y va a tomar como referente lo que hacemos y lo que decimos. Por eso es importante la cuestión del cuidado en la investigación. Ahora bien, cuando hablamos de ética en la investigación, hay una serie de criterios éticos que nosotros les queremos compartir aquí a partir de una revisión de la literatura que hicimos, y creemos que en general son estos, ¿no? En los que coinciden los investigadores. El primero, cuando hacemos investigación, es privilegiar el interés por la construcción del conocimiento. El investigador novato o el investigador experto no debe perder de vista que antes que un reconocimiento, un resultado, un beneficio en lo personal, ¿sí? Primero está construyendo conocimiento, y eso tiene un tiempo, ¿sí? Tiene que formarse, tiene que buscar todos aquellos elementos que le permitan no olvidarse del principio fundamental cuando hace un trabajo de investigación. Se construye conocimiento y se construye para la comunidad científica y para brindar un beneficio social, ¿sí? No para los intereses particulares de un investigador. El segundo criterio, el uso de la información para fines investigativos, ¿sí? Y no para fines comerciales o no científicos. Este es un punto muy importante, ¿no? Porque en todas las disciplinas, ¿sí? Se busca que el resultado de un trabajo, generalmente la resolución o el plantear una problemática desde otra mirada, tenga como fin brindar diferentes alternativas de solución, ¿sí? Más allá de un beneficio mm, económico o tangible, ¿sí? Lo importante es que pueda responder a una necesidad social. Entonces, por eso dice aquí que el uso de la información pues deben ser siempre de carácter investigativo, generar conocimiento. Un aspecto muy importante es un criterio que en las investigaciones a veces no se ve, pero que es muy importante precisarlo, hacerlo explícito, tiene que ver con el consentimiento informado de los participantes del estudio. Generalmente cuando hacemos investigación, pues recurrimos a las personas y ya sea en el instrumento o como un documento aparte, les pedimos que nos den su consentimiento, ¿no? Para poder hacer uso
de la información que nos den. Esto es muy importante tenerlo de manera precisa, de forma escrita, que quien participa en nuestra investigación esté consciente de la información que nos va a dar, también para que se comprometa en hablar de manera objetiva, ¿sí? De compartir sus experiencias o de opinar de una manera lo más genuina posible en los instrumentos en los que va a participar, ¿sí? Que su involucramiento sea pensado y sea consciente. Entonces, es recomendable que en todo proceso de investigación pues se tenga la parte del consentimiento informado. El siguiente criterio es el desarrollo cuidadoso de los métodos empleados y del diseño del instrumento. Y esto tiene que ver con la cuestión rigurosa que nosotros tomamos cuando elegimos un método de investigación. En todo trabajo de investigación, nosotros tenemos dos posturas: o elegimos aquello que ya nos es familiar, aquello que nos facilita la tarea, porque los otros compañeros con los que trabajamos son expertos en esa parte metodológica, o bien porque yo ya tuve una experiencia y entonces se me facilita el trabajo desde ese marco como lo tengo pensado. Pensemos en lo cuanti, lo cual y lo mixto. O bien, ¿sí? La otra es hacer una revisión de lo que es el estado del conocimiento, de lo más importante de mi investigación, y yo veo cuál es la tendencia metodológica. Y si esa tendencia metodológica me lleva a pensar en una parte en la que yo no estoy formado, sí, pero es la tendencia actual, es lo que está dando mayores resultados, mayor luz al fenómeno de estudio, pues entonces a lo mejor yo me meto a formarme, ¿no? ¿Qué tal en la parte cualitativa? ¿Sí? En la que generalmente hay tantas ramas, tantos instrumentos y no los conocemos. Entonces, esto también tiene que ver con el cuidado, el método que yo empleo, la formación de aquellos modelos de investigación que me está marcando el estado del conocimiento, pero que a lo mejor yo no los quiero desarrollar, ¿no? Esto también va de la mano con el diseño de los instrumentos. Hablar del cuidado ético en el diseño de los instrumentos tiene que ver con esa revisión cuidadosa que nosotros hacemos cuando planteamos preguntas para un cuestionario o para una entrevista. Sí, la manera en la que nosotros revisamos y hacemos el piloteo de las preguntas, hacemos esa cuestión de validez de un trabajo cualitativo, de esos instrumentos que vamos a utilizar en lo cuanti o en lo quali, ese proceso riguroso de revisión, ¿sí? Antes de la aplicación formal, es un acto ético y es uno de los principales puntos donde nosotros quisiéramos precisar que hablar de la ética en la parte del desarrollo de una investigación obedece a esa rigurosidad y a esa observación que hacemos en el método o en los instrumentos. También otro criterio que no debemos olvidar es la honestidad en la presentación de los resultados. Y de esto se ha hablado mucho en la literatura. Hay muchos autores que nos refieren que en los resultados nosotros tenemos que cuestionarnos si estamos presentando aquello derivado de los hallazgos de la investigación o simplemente estamos enfatizando aquello que ya justifica o explica nuestras propias hipótesis, ¿no? ¿Qué es lo que estamos presentando? Hacer este proceso de concientización sobre lo que significan para mí mis resultados y por qué quiero enfatizar esto y no lo otro, ¿sí? El siguiente criterio tiene que ver con respetar la autoría de aquellos a quienes consultamos, dar el crédito, ¿sí? Hoy en día es muy difícil, creo yo, cuando hablamos de un trabajo original, ¿sí? Poder dar cuenta de que si yo presento una tesis, un artículo de investigación, un proyecto terminal, es un trabajo completamente original, nunca antes dicho. No es así. Nosotros presentamos interpretaciones originales, un abordaje teórico, metodológico, original, pero siempre sobre la base de lo ya escrito, ¿sí? De quienes han sido nuestros maestros, porque ya escribieron antes que nosotros sobre el tema. Es decir, que nosotros debemos aceptar con humildad que el trabajo de investigación que elaboramos y queremos compartir con los demás también
es una continuación de aquellos de quienes nos formaron y que nos formaron, no solamente me refiero a la parte de los profesores que en un acto de investigación nos están formando, sino a quienes leemos, sean de libros, sean de artículos de revistas, sean de periódicos, sean de crítica, cualquier documento que nosotros revisamos a partir de los cuales nos formamos un juicio, un argumento de nuestros objetos de estudio, tienen, ¿sí?, que aparecer en nuestros trabajos y les tenemos que dar el crédito. Y el último criterio que quisiéramos compartir con ustedes tiene que ver con cuidar los diversos momentos de la investigación. Es muy importante que antes de desarrollar un trabajo de investigación, uno se tome un tiempo para reflexionar cuáles son, ¿sí?, esos criterios éticos que están detrás de la construcción de mi trabajo. Desde que voy a poner a hacer una investigación, sea la tesis, el proyecto terminal o un artículo para una revista, yo tengo que pensar, ¿sí?, qué elementos éticos están en juego en el momento de la construcción de mi trabajo, qué criterios voy a tomar en cuenta, ¿sí?, criterios éticos para la presentación escrita, ¿sí?, qué quiero que el otro entienda de lo que yo presento y que se va a quedar ahí cuando es un documento escrito, y lo otro de su difusión, dónde quiero que se difunda. También ese es un punto valioso, ¿no?, en la que la ética está presente. Difundo el trabajo donde conviene, porque ahí va a llegar a varias personas, porque es un espacio que a lo mejor no tiene un reconocimiento académico, wow, elevado. Sin embargo, es un espacio valioso porque está un problema, se valora el problema y conviene difundirlo ahí, aunque no sea el escenario ideal, ¿sí? O bien me voy solamente a escenarios donde conviene, ¿no? Porque vale más el artículo, porque vale más la tesis, en fin, este tipo de cosas son de mucho cuidado, ¿sí? Por eso iniciamos comentando lo de las motivaciones, porque eso nos lleva a determinar que cuando hablamos de una investigación y yo quiero que esto se desarrolle de la manera correcta, lo mejor éticamente posible, pues me tengo que apropiar de una serie de criterios que me ayuden a reflexionar sobre mi trabajo desde su construcción hasta su difusión. Dicho esto, quisiéramos presentarles tres planteamientos aquí en la que ustedes podrían pensar cómo miran la ética en su investigación, en las fases que ustedes siguen cuando hacen una investigación. Si eres estudiante de licenciatura, inicias con tu planteamiento del problema, por qué eliges ese problema, ¿sí?, cómo lo vas a desarrollar, ¿sí?, todo este tipo de cosas que tú te tienes que planear antes de hacer tu trabajo. O bien el tesista que está en posgrado y que quiere desarrollar una tesis formal, ¿sí?, cuáles son aquellos procesos que desarrolla, qué criterios éticos toma en cuenta, ¿sí? O el investigador en activo, que está desarrollando de manera cotidiana su labor, se detiene un momento a pensar en cuáles son los criterios éticos que respaldan su trabajo de investigación, o solamente se preocupa por la forma, por cubrir el formato. Estas son cuestiones fundamentales cuando hablamos de un trabajo ético en investigación. Por ello les proponemos que hagan una reflexión en torno a esto. ¿Dónde presentan dificultades éticas? ¿Dónde? Es decir, presentamos la parte más difícil de las decisiones éticas se ubican en la construcción del trabajo de investigación, sea un proyecto terminal, una tesis o un artículo, una investigación formal, o bien presentamos más dificultades éticas en la parte de la presentación escrita. ¿Dónde? ¿Cuáles son? ¿Por qué? O bien, a lo mejor presentamos dificultades éticas en la parte de la difusión de los resultados del trabajo. En estos tres momentos sería muy importante que te dedicaras un momento a reflexionar sobre aquellas dificultades que tú te presentas, ¿sí?, en el desarrollo de tu trabajo de investigación. Te compartimos algunas de las referencias que utilizamos para estos criterios y en las siguientes presentaciones habrá más. No sé, maestra Lulú, si quisiera usted hacer algún comentario sobre este punto. Desde luego que sí. Es importante que ustedes nos escriban sus comentarios,
porque en esa medida esto nos va a enriquecer este trabajo con el que nosotros iniciamos. Esta parte que ya explicó la doctora Torquemada con muchísima claridad, la importancia de la ética, ¿verdad? En la investigación, es lo que se debe de hacer, pero que sabemos de antemano que eso muchas veces no se cumple. Escríbanos sus comentarios al respecto, porque de acuerdo a su experiencia como ustedes tienen, como estudiantes desde un nivel de licenciatura, una especialidad, una maestría, un doctorado, todos esos comentarios que ustedes nos puedan, ¿verdad?, hacer llegar, nos va a servir de mucho, porque de repente decimos, ok, no se cumple, intuimos nosotros, ¿verdad?, en el momento de hacer esa revisión de trabajos, pero no podemos llegar a entender o a precisar por qué el estudiante, si tenía conocimientos de que existían estos principios éticos, y si no tenían conocimientos de estos principios éticos, bueno, en este momento les da un acercamiento muy claramente y detenidamente la doctora Torquemada en qué reflexionan ustedes. Entonces, eso nos va a ser de mucha utilidad. Por favor, necesitamos muchísimo sus comentarios. Y para seguir adelante, con esto voy a compartirles a ustedes una presentación en la que... Voy a dejar de compartir esta presentación. Y sí necesito que me digan si se ve o no se ve. Me voy a ocultar para... Sí se ve, maestra. ¿Sí? Sí se ve. Voy a ocultarme para que, con eso de que estamos, de que se viene y no se viene la... permítanme tantito. Estamos aquí. Permítanme, aquí hay... Permítanme. Primero, ¿verdad? Ahora sí, me dicen por favor si se ve. Se ve su pantalla, maestra. Parece que falta abrir la presentación. ¿Ya se ve? Ya, ahora sí ya se ve. Ok, bueno. Miren, jóvenes, recuperando la parte importante en la que la doctora Almadelia nos compartía de la importancia y de la relevancia que tiene en un proyecto de investigación o en la investigación la ética, me gustaría que reflexionaran un poquito en el sentido de que debe ser justa, en que la investigación es un beneficio para la humanidad o de la humanidad. En esta parte de los principios, ¿verdad?, que promueve la universidad, como es la honestidad. Es decir, en la que yo me muestro honesto en la manera y en la forma de realizar un proyecto, o vámonos viéndolo desde la parte más simple, una tarea. Y antes de empezar con lo que no se debería de hacer, pero sin embargo sabemos que existe, me gustaría hacerles una pregunta y que ustedes participaran y nos contestaran, por favor. ¿Quién de ustedes, y hablando de la honestidad, en algún momento ha hecho plagio académico? Y podría ser inconscientemente, porque ahorita ya la doctora, hablándonos de la ética, bueno, a lo mejor ustedes pueden decir, y en el momento que yo les presente 5 tipos,
que están identificados, ustedes podrían decir, pues a lo mejor yo en un momento lo hice, pero fue sin querer. Nos gustaría escuchar sus comentarios. ¿Cuáles fueron esas situaciones en las que ustedes de alguna u otra manera, a partir de que se les va a dar a conocer estos tipos de plagio, nos compartan el por qué fue esa situación que ustedes recurrieron a llevarlo a cabo? Entonces, para nosotros va a ser muy importante conocer por parte de ustedes esa situación. Y entonces, pues vamos con el primero, que se conoce como la clonación. Y bien, ¿en qué consiste? Consiste en presentar un trabajo como si fuera propio, es decir, si ustedes se dan cuenta, todo el color rosita que ven, pues es prácticamente el 99% del texto copiado, ¿no? En la que no hay, digamos, ni siquiera está parafraseado, simplemente es como lo llamamos, un cortar y pegar en automático, ¿no? Entonces, si yo he hecho esto, ¿por qué razón? O sea, porque no conocía que existe una ética, ¿verdad? En la investigación, por desconocimiento o por conocimiento de causa, ¿qué fue lo que realmente en algún momento me ha llevado al plagio académico? Por favor, necesitamos sus comentarios. Este es un ejemplo y se llama clonación. Tenemos otro que se conoce con el nombre de mosaico. ¿En qué consiste? Presentar un trabajo donde se retoma material copiado de múltiples fuentes que encajan bien y tienen una lógica y un orden. Entonces, ¿cómo se muestra? Con los diferentes colores. Por eso se llama mosaico. Pero al final de cuentas se busca que en estas diversas fuentes tenga una secuencia lógica y que se entienda. En un tercer momento tenemos otro ejemplo que es copiado y pegado. ¿En qué consiste? En presentar un trabajo donde se incluyen párrafos de texto muy grandes provenientes de una fuente sin modificación. Y aquí lo pueden ver de la misma manera en diferentes colores. Otro, que se conoce con el nombre de remix, consiste en mezclar material parafraseado extraído de múltiples fuentes. Si ustedes se dan cuenta, también lo pueden identificar en varios colores. Y bueno, tenemos otro que se conoce como la búsqueda y reemplazo, cuando se cambian palabras y expresiones clave sin alterar el contenido esencial de las fuentes. Bueno, ustedes se preguntarán cómo es que nosotros, ¿verdad?, académicas, podemos identificar si es un plagio o no es un plagio. Como ustedes saben, existen programas que detectan y nosotros, de acuerdo a los niveles, es como establecemos, el tipo de plagio que pueden existir. Estas búsquedas estos programas, son como el checker, que nos permite identificar el párrafo por completo. También tenemos el antiplagio, que es un porcentaje de similitud del que de repente se recurre a esto, por mencionar algunos de estos realmente estos programas
que nos ayudan a leer cuando leemos a los estudiantes, ¿verdad? Y aquí es muy importante que ustedes nos comenten en qué tipo de plagio tú te identificaste y por qué. Por conocimiento, por falta de conocimiento. ¿Qué te gustaría por parte de nosotros como académicos o como académicas ayudarte? ¿Cómo te podríamos ayudar para evitar este tipo de plagios que de alguna manera consciente o inconscientemente tú has llevado a la práctica? Sus comentarios para nosotros es muy importante porque de esa manera nosotros podemos mejorar las estrategias que te ayuden a mejorar la ética para el desarrollo de artículos científicos. Aquí igual nosotros te invitamos a la reflexión. ¿Qué impacto tiene el plagio en la formación académica e investigativa? Y entonces, escríbenos, por favor. Para ti esto, ¿consideras, sabes o no si se ha presentado o desconocías por completo si esto realmente existía? Y sobre todo, ¿cuándo fue tu primera vez en la que tú tuviste que recurrir a alguno de estos tipos de plagio? ¿Por qué recurriste a uno de estos tipos? ¿Qué fue lo que te orilló a ti como estudiante llevar consciente o inconscientemente este tipo de actividad que no es la correcta? Y también aquí se tienen las referencias en la que tú puedes consultar de lo que no se debe de hacer y por qué no se debe de hacer. Y únicamente me gustaría rescatar esta parte que compartió con nosotros la doctora Almadelia, ¿verdad? De recuperando que la investigación debe de ser justa, que debe de ser un beneficio, ¿verdad?, para la humanidad y sobre todo reconocer el crédito, respetar la autoría. Eso es más que nada el respetar el trabajo de otros. Es uno de los principios éticos que consideramos el más importante y relevante de todos. Porque el día que nosotros nos conviertamos en unos verdaderos científicos, pues no nos gustaría que otras personas se tomaran ese crédito sin saber que el verdadero reconocimiento está en la labor de otros. Entonces, no sé si tenga usted algún comentario, doctora, al respecto. Sí, maestra. A mí me parece muy interesante estos ejemplos y los tipos de plagio que nos ha usted comentado. En primera, porque nos permite identificar cuáles son las debilidades que podríamos tener cuando hacemos un trabajo de investigación rigurosa y que efectivamente la escritura científica es necesaria. Nos hace también pensar en lo que hacemos las instituciones o lo que deberíamos hacer para evitar que esto sucediera, porque generalmente cuando hablamos de plagio y lo señalamos así, no deja de generar una sensación de malestar, ¿no?, en los estudiantes o quienes se inician, sobre todo quienes se inician en escritura científica. Y es que, como lo comentábamos en el preliminar de nuestro taller, efectivamente entramos a la universidad y carecemos de cursos enfocados a la escritura científica, ¿sí? O sea, ser novato en la investigación significa reconocer esta necesidad de cursos de escritura, desde la lectura de comprensión, desde escribir qué es un párrafo, qué es una página, el cuidado en ortografía,
en los estilos de redacción. O sea, esas partes son necesarias. ¿Para qué? Para precisamente no caer en estas malas prácticas, ¿no? Porque es lo que son, o sea, el plagio es el resultado de aquellas malas prácticas, malos hábitos que va uno desarrollando en la escritura y que después pues la gente no se da cuenta y generalmente cuando dicen pues cometió plagio pues yo no sabía o no me di cuenta. Y ahora con la tecnología que nos permite tener estas herramientas para la detección de plagio, pues es todavía mucho más riguroso el trabajo escrito y se hace aún más necesaria la atención de los académicos para poder responder a estas necesidades desde los jóvenes que se inician en una universidad, ¿no? Y especialmente para aquellos que estudian un posgrado, pues sí identificar cómo escriben, hacer estos procesos de reflexión, a ver dónde me falla a mí la escritura, ¿sí? Antes de pensar en su difusión o en lo que yo quiero lograr con ese escrito, ¿no? Entonces, es muy valioso los ejemplos que nos comparte y bueno, pues ya usted nos da la información, las páginas donde podemos ir a buscar de manera más detallada información que nos permitan cuidar nuestra escritura y por supuesto la veracidad de lo que queremos hacer como investigadores. Muchas gracias, maestra. Sí, y si me lo permite, como bien usted refería, la doctora y su servidora reconocemos que este tipo de habilidad en la lectoescritura, en escribir, sobre todo el nivel que se nos requiere para la investigación, bueno, no es justificable. Sabemos que vienen de un sistema escolarizado en la que existe la ausencia en la habilidad de la lectoescritura, lo sabemos muy bien, por eso es importante sus comentarios, que ustedes nos escriban, porque en la medida que ustedes nos digan, nosotros vamos a mejorar en nuestras prácticas, desde nuestras aulas, desde nuestras asignaturas, como universitarios y como universidad pública, porque una de las habilidades es esta, ¿no? La lectoescritura y la investigación. Ustedes llegan a una profesional y lo importante es de que desde una tarea, aunque ustedes lo vean muy simple, es muy significativa y sobre todo que ustedes reconozcan en ustedes la capacidad y la credibilidad que tienen. Y ahí va la parte ética. No es el hacer por hacer, sino que tengan ese compromiso y esa seriedad de los principios en que la doctora ya les refería con anterioridad. El ser justos, el ver el beneficio, empezando por ustedes mismos, la honestidad y la lealtad con la que se elabora y se realiza un trabajo que muchos lo verán como muy simple, muy sencillo, y no, hacer una tarea significa mi desarrollo en la metacognición, el cómo yo me apropié del conocimiento y qué tanto de eso me permite realizar esa tarea yo solo, ¿no? Con esa, y dando los créditos de aquellos autores que yo pude leer y que me ayudaron a desarrollar la idea o construir finalmente la tarea que yo hice por mí misma. Muchas gracias, maestra. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte, ya la casi finalizando esta parte del curso. ¿Sí se ve, maestra? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, bueno, pues ya una vez que hemos reflexionado sobre lo que son las motivaciones para la escritura científica, la necesidad de difundir y de hacer investigación, y luego comentamos qué entendemos por ética de la investigación para de manera precisa conocer aquellos errores en cuestiones de plagio que se pueden cometer en un escrito científico, pues pasamos a la siguiente parte que tiene que ver, pues, cómo nos hacemos éticos en la investigación cuando queremos presentar trabajos, ¿no? Y esto nos lleva a plantearnos esta idea de la ética, la competencia ética en la investigación, es decir, desarrollarnos como investigadores éticos es una necesidad para poder favorecer la labor que desempeñamos, ¿no? El primer punto que quisiéramos
comentarles es esto, por qué es necesaria la competencia ética en la investigación. Parecería que ya lo estuvimos señalando, pero es muy importante pensar ahora en el por qué, ¿sí? Esto tiene que ver básicamente con estas 4 ideas que queremos reflexionar con ustedes. La primera es que cuando hacemos investigación, siempre tomamos decisiones, ¿sí? Siempre pensamos en una toma de decisión desde que elegimos el tema de investigación hasta cómo vamos a darle valor teórico a nuestro trabajo y enfatizamos unos autores más que otros, elegimos unos más que otros, también en el tipo de método que elegimos, nos vamos por uno y no por otro, cómo presentamos los resultados, a dónde damos más énfasis y cómo lo difundimos, ¿no? En todo este proceso de la investigación es una toma de decisiones y son decisiones éticas porque van fundamentando la razón de ser de nuestro trabajo y por ello es necesario formarnos éticamente, ¿no? Por esta toma de decisiones. El segundo motivo, pues, tiene que ver también con este sentido de responsabilidad, primero personal y luego profesional, que asumimos como investigadores, sea investigadores en formación, ¿sí? O bien como investigadores ya en activo, profesionalmente laborando y cubriendo este rol. O sea, nosotros hacemos investigación, pero esta labor de investigar es una labor social, sí tiene que ver con personas y impacta en las comunidades y en la sociedad. Y eso nos lleva a pensar desde esa manera el trabajo que desarrollamos. Este sentido personal con lo que investigamos es un punto fundamental que se desarrolla solamente cuando tomamos conciencia del reto y de lo que representa investigar, ¿sí? No solamente escribir el artículo. La siguiente, porque nos permite desarrollar una investigación verdadera, ¿sí? Orientada a brindar un beneficio o aportar a la discusión de una problemática que no se ha podido solucionar. Entonces, hoy en día el mundo tan complejo en el que vivimos nos lleva a necesitar del trabajo colaborativo desde diferentes disciplinas y tener esa sensibilidad de poder identificar aquello que me falta o que le hace falta a mi investigación para que pueda impactar en aquello que está pensado, ¿no? Y por ello es necesario, ¿sí? Tener esta idea de que desarrollarnos en competencias éticas en la investigación, pues nos va a permitir tener una posición justa y verdadera de aquello que hacemos, ¿sí? Desde recuperar ese interés genuino que tiene la investigación. También porque nos lleva a generar un compromiso ético en forma explícita que sirva de brújula en el desempeño investigativo. Algo que hemos estado observando cuando hablamos de ética es que esto queda siempre en el plano del deber ser, de lo que debe ser, del ideal, de un ideario y en el que todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, en la práctica nos falta mucho aterrizar esos valores que puede tener el investigador en el escenario real, en su quehacer cotidiano. A veces ahí perdemos de vista. Entonces, es muy importante que todo investigador, novato, experto, ¿sí? Se forme un juicio ético que pueda llevarle a plantearse de manera explícita, yo diría por escrito, ¿sí? Aquellos principios que fundamentan su quehacer cotidiano, de tal manera que no le haga perder la razón de ser de lo que hace. Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer para formarnos con competencias éticas en la investigación? Bueno, hay dos aspectos que nosotros hemos observado. La primera tiene que ver con la formación, cómo nos formamos para la investigación. Y la segunda tiene que ver con la evaluación de ese desempeño ético cuando hacemos investigación. En la primera parte, en la formación para la investigación, sí creemos que es necesario atender a la formación del quehacer ético en cuanto al desarrollo de habilidades en la escritura científica, o sea, hacer una valoración y generar cursos que nos lleven a aprender a escribir científicamente es una necesidad y tenemos que formarnos para ello, pero también en habilidades para la investigación. Por ejemplo, la parte oral, cómo presentamos un trabajo, ¿sí? Cómo nos preparamos, qué rigor debe tener cuando hablamos y presentamos un trabajo en un foro académico. Esas cosas las vamos dejando, ¿sí? Como de manera informal, como parte de la práctica. Y si bien la experiencia nos apoya y nos permite formarnos como investigadores,
también es cierto que necesitamos prepararnos para ello, ¿sí? Porque tenemos la oportunidad de ser formados por otros expertos. Entonces, esta parte de someter a un proceso formativo las necesidades de escritura, las habilidades que se ponen en juego para presentar un trabajo, son necesarias desde la formación académica. También necesitamos la integridad académica, o sea, identificar cuáles son aquellos principios de valor que rigen el quehacer de un investigador. Desde la disciplina en la que me encuentro, cuáles son aquellos principios generales que hay en la investigación y cuáles aquellos principios específicos, sí, propios de mi disciplina que debo tener siempre presente. O sea, este tipo de cursos de manera práctica, rigurosa, explícita sobre cómo escribir, sobre los principios que caracterizan la integridad académica, pues están ausentes en nuestras instituciones y son necesarias en este momento. Pero también cuando hablamos de formación en investigación, nos lleva a considerar el otro punto, ¿sí? No todo lo tiene que hacer la institución. También yo debo desarrollar la habilidad para autoformarme éticamente, ¿sí? Ser crítico, ¿sí? De mi propio desempeño, autoformarme en el desarrollo de aquellas actitudes éticas que considere que me hacen falta para mejorar, mejorarme como investigador. Eso es muy importante, o sea, este ejercicio de autoformación, no dejamos de formarnos, pero generalmente nos formamos en la temática, ¿sí? En aquello que me interesa porque voy a desempeñar tal profesión, tal rol en la parte laboral. Pero ¿cuánto tiempo le invertimos a procesos de autoformación que tengan que ver con las actitudes y el desempeño ético? Si esa parte es relevante y la dejamos ahí. En síntesis, ¿qué quiero decir con esta parte? Bueno, pues es necesario generarnos nuestro propio código ético personal, o sea, esa brújula que nos guíe a desarrollar un trabajo de investigación veraz y cuidando todos los principios que ya hemos referido anteriormente, evitando caer en lo que ya nos comentaba la maestra Lulú de esas cuestiones de plagio. ¿Sí? Esa parte formativa es necesaria. Ahora, en cuanto a la otra parte, ¿qué necesitamos hacer desde el punto de vista de la evaluación del desempeño ético? Creo que hay dos puntos que hoy están de moda y bueno, han estado ya trabajándose durante mucho tiempo, que tiene que ver con la autoevaluación y la coevaluación, ¿sí? Pero hace falta recuperar esas maneras de evaluarnos, ¿sí? Desde la mirada ética, o sea, presentar y hacer un juicio de valor de cómo me estoy desempeñando como investigador, a qué motivaciones responde esto que yo hago, qué espero como investigador, si a qué le estoy dando más peso, a los reconocimientos, al compromiso social, a la necesidad económica, a la necesidad de un reconocimiento que me haga tener poder en la comunidad académica. O sea, ¿qué es ese proceso? Esas cuestiones tienen que analizarse desde procesos de autoevaluación en la formación investigativa, pero también en la coevaluación, o sea, generar espacios en la que como profesores, en este caso pienso en profesores investigadores, puedan platicar y conversar sobre cómo se desempeñan de manera ética en la investigación. ¿Qué tal en los estudiantes de posgrado que en este momento se están formando también como investigadores? Autoevaluarse, coevaluarse entre compañeros para ver si sus investigaciones y su desempeño es congruente con los ideales y la ética que se pide desde el marco de la integridad académica. ¿Qué falta? Estas cuestiones son necesarias. En el caso del nivel de licenciatura, de pregrado, pues también estos procesos de implementar reflexiones con ellos para que valoren la calidad de su trabajo, qué tanto escriben de manera correcta, qué les falta, que sean conscientes del impacto que sus trabajos generan si los llevan a otros espacios, entre ellos generar equipos de coevaluación centrados precisamente en esta parte de las habilidades éticas en la escritura científica son necesarias. Es decir, mucho de lo que nos hace falta por hacer en las instituciones es generar esos momentos para la reflexión en lo individual o en colegiado, sobre todo pensando en el impacto que genera la investigación realizada. Esa es la tarea que está pendiente hoy en día en nuestras universidades. A nosotros nos parece que la autorreflexión como una vía para valorar el desempeño ético en el desarrollo de la propia investigación es una necesidad urgente, ¿sí? La evaluación colaborativa y reflexiva entre pares
también tiene que retomarse cuando hablamos de desarrollar trabajos científicos. En este sentido, tendríamos que plantearnos una siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué debemos conocer? Porque es importante saber dónde me informo, si yo quiero autoformarme, por ejemplo, dónde me informo para saber qué criterios voy a generar para mí, ¿sí? Para mi propio código de ética. Y lo primero es conocer, nosotros quisiéramos invitarles pues a conocer la normatividad. El código ético en nuestra institución, como en otras instituciones de todo el país, se hace necesario hoy en día. Entonces, observar, revisarlo, analizarlo, cuáles de esos principios están orientados a mi desempeño como futuro investigador o como investigador, ¿sí? No pasarlos por alto, no es solamente un documento informativo, ¿sí? También tiene una parte formativa, si así la miro, ¿sí? La siguiente, pues, es conocer aquellos valores, aquella base de valor que siempre promueven las instituciones, los valores de la institución a la que se pertenece, identificar esos principios de valor en el trabajo cotidiano que yo desempeño como estudiante en formación en la licenciatura, como un estudiante en el nivel de posgrado, que quiero, persigo un determinado perfil como investigador, en el que yo quiero asumir esa postura en la institución. Bueno, ¿cuáles son aquellos valores que están orientados a ese deber ser y que deben guiar mi desempeño en cualquiera de los roles que he referido? Y la tercera y última, que casi no se comenta, pero que es muy valiosa, es reconocer aquellos principios éticos que se marcan hoy en día como una necesidad para ser atendida en el desarrollo de la investigación y que están referidos en el APA, en la 7ª edición. Generalmente cuando hablamos del APA, lo primero que sabemos es, bueno, a ver cuáles son las primeras, los cambios para la escritura de los artículos científicos. Y si ustedes dan una revisión en internet van a encontrar, ¿no? Muchos manuales, muchas presentaciones que te dicen, mira, ven, observa los cambios más significativos en esta versión del APA. Y yo lo que observo es que todo eso obedece a la parte técnica, ¿sí? A la parte de formato y a la parte ética. La parte ética está ausente y el APA en este momento, en su última versión, presenta de manera muy puntual aquellos principios de valor que debemos cuidar los investigadores. De aquí la necesidad de, si queremos formarnos en competencias éticas para desarrollar un trabajo científico verdadero, válido, confiable, pues tendría yo que darme a la tarea de revisar aquello que me ofrece la norma en mi institución a la que pertenezco, aquellos principios de valor que están ahí en los roles como estudiantes, como profesores, y por supuesto a lo que nos indica hoy en día el APA en su 7ª edición, en las que les invitamos a que lo conozcan. Dicho esto, y ya casi para ir cerrando esta charla, nosotros quisiéramos dejarles una tarea que puedan pensar en esto que hemos comentado. Si nosotros hacemos esta revisión de la normatividad, si tomamos conciencia sobre lo que significa la escritura y el sentido, su razón de ser, vamos a concluir con esta necesidad de generarnos una serie de principios que puedan guiar, orientar nuestra labor investigativa. ¿Cuáles serían esos principios que ustedes destacarían? Que de manera explícita tú puedes tener para orientar tu desempeño. ¿Cuáles serían? No sé, nosotros te invitamos a que los comentes, a que nos digas qué te parecen, ¿sí? A que revises aquellos documentos en los que pueden orientar tu desempeño y por supuesto pues te compartimos algunas de las referencias que pueden también ayudarte a la reflexión. Hasta aquí, quisiera ver si la maestra eh, quisiera comentar algo antes de cerrar para poder Sí, gracias, doctora. Pues invitarlos. Miren, yo en lo personal les invitaría que reflexionaran en esta labor de la honestidad que es muy importante en la ética. ¿Por qué? Porque ahí va la construcción de toda la investigación en la que se dan los principios éticos y sobre todo la difusión de los resultados. Como bien refería la doctora Almadelia, es la credibilidad
de un trabajo bien estructurado y confiable, porque para eso es la razón de ser de las universidades públicas, ¿no? La investigación fidedigna de lo que se está haciendo. Yo creo que ganarte el respeto de quien te lee, tenerle más bien respeto a quien te lee, entonces yo sí los invitaría también a esa reflexión de qué entendemos por esta parte de la honestidad cuando nos referimos a la construcción y difusión de los resultados de la investigación. Gracias, doctora. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, es muy relevante. Yo me quedo con tres ideas que a mí me gustaría compartir. La primera, creo que siempre tendríamos que formarnos un objetivo en términos de ética, ¿no? Como investigadores. Y esto me lleva a pensar, si un chico de licenciatura escucha esta charla, ¿sí? ¿Qué estaría él preguntándose o en qué tendría que poner atención, ¿no? Si lo vemos que cualquier estudiante que pueda formarse en una universidad, primero en licenciatura, luego en posgrado, y su anhelo sea estar como investigador algún día, pues nos lleva a pensar que tenemos un objetivo común cuando hablamos de ética, sea cual sea la investigación que desarrollemos y desde cualquier disciplina, porque lo que buscamos en sí es contribuir a la generación de una investigación que sea justa, que sea verdadera, pero sobre todo, por encima de todo, que tenga un impacto en la sociedad actual, sí, que atienda realidades y problemáticas educativas actuales. Esa creo que es un objetivo en el que todos compartimos. Sin embargo, en el nivel de licenciatura yo diría que si miramos este objetivo, todos los chicos de licenciatura tendrían que asumir con mayor seriedad su proceso de aprendizaje, porque para ellos formarse como investigadores es primero proponerse, ¿sí? Formarse lo mejor posible en la disciplina en la que ellos están desarrollándose, ¿no? Ese es el primer principio, el objetivo que tendría, si hablamos desde la ética de la investigación, la formación y el aprendizaje significativo de la disciplina en la que me encuentro. Y el resultado de mis trabajos, si yo lo veo desde esa mirada, entonces me genera un compromiso con mis trabajos, con mis tareas. Ya no es cumplir y entregar el trabajito para que me evalúen. Realmente yo estoy aprendiendo, ¿sí? Más allá de la evaluación y si acredito o no acredito la materia, a mí me preocupa porque esos trabajos que entrego están representando, están dando muestra de mi aprendizaje y de mi ética, ¿sí? Como investigador o como profesional en una disciplina. Si lo vemos desde la parte de un estudiante de posgrado, alguien que se está formando en una maestría o un doctorado, que igual, ¿sí? Su razón de ser éticamente no es ser investigador, su razón de ser es generar una investigación que sea verdadera, que sea justa, que tenga un impacto social, pero entonces ahí el punto fuerte va a ser la formación como investigador. Y un punto, ¿sí? Relevante es cuidar éticamente cómo está desarrollando investigación, ¿sí? Cómo está difundiendo su investigación, cómo hace un estado del conocimiento, cómo genera un marco teórico, ¿sí? Cómo cumple con aquellas tareas de argumentación, de lectura crítica en los seminarios. O sea, es una serie de tareas que él le lleva a repensar su papel en un posgrado, ¿sí? Y no solamente la tesis profesional, la tesis porque tengo que regresar a mi institución con un documento, no. O sea, esa parte pone mayor cuidado, mayor rigurosidad en su formación como investigador. Me parece que esa sería una meta si un estudiante de posgrado nos escucha o le parece relevante esto que estamos diciendo, ¿no? Y la tercera, si ya hablamos como investigadores en activo, que nuestra tarea es hacer investigación entre muchos de los otros roles que desempeñamos, pues también, si yo comparto esta idea que no estoy siendo investigador, o sea, mi reto es generar investigación verdadera, de impacto social, que sea justa. Bueno, pues entonces, si esa es mi mirada como investigador, yo tengo esa necesidad de evaluarme constantemente para saber qué tanto estoy respondiendo a una investigación de esta naturaleza, qué tanto con el desarrollo de los trabajos que yo hago estoy contribuyendo a la generación de oportunidades para resolver o atender una problemática real y no solamente esas cuestiones personales
de querer ser el SNI, de querer tener más puntos para tal y tal y tal, ¿no? O sea, esa parte es muy necesaria, porque no se piensa, ¿sí? Estamos tan abrumados con esta cuestión de los indicadores, de la calidad, que perdemos de vista la razón de ser de la investigación, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que creo como investigadores nos hace falta ponernos, a sentarnos a pensar, ¿sí? Si nos estamos dejando llevar por las necesidades actuales, por las condiciones tan difíciles que vivimos hoy en día, que ya estamos perdiendo la brújula de nuestra razón de ser, ¿no? En este caso particular, los investigadores somos el ejemplo a seguir de los jóvenes, que nuestro ejemplo sea precisamente la base fundamental es la investigación, una investigación que tenga un compromiso con la sociedad. Y quizás ese, diría yo, es un objetivo con el que tendríamos que irnos los investigadores cuando hablamos de la ética en la investigación. Y con esto, pues bueno, decirles, agradecerles a todos su atención, su tiempo. Deseamos que este breve curso pueda ser de su agrado y a nombre de la maestra Emio, pues nos gustaría muchísimo escuchar sus comentarios, sus opiniones. Estaremos gustosas de leerles y seguir en contacto en futuros cursos. Muchas gracias, maestra. ¿Quisiera usted hacer algún cierre? No, pues nada más agradecer este espacio a la institución, al área académica, a nuestra jefa del área, que es la doctora Maritza. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio de compartir con nuestros chicos y que realmente esto contribuya a un nuevo cambio, porque esa es la invitación, pensar de otra manera o repensar verdaderamente qué es la investigación en una universidad pública y sobre todo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y muchas gracias a nuestro coordinador, el doctor Javier, por darnos esta oportunidad y este espacio. Y como siempre, es un placer trabajar con usted, doctora Almadelia, los comentarios y lo enriquecedor que ha sido el compartir este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, y muchas gracias a quienes nos acompañaron. Gracias, muchas gracias a ustedes. Y entonces finalizamos. Voy a dejar de grabar. Gracias.